calor es la energía térmica en movimiento y puede transferirse de 3 formas: radiación, convección y conducción. Se denomina transferencia de calor, transferencia térmica o transmisión de calor al fenómeno físico que consiste en el traspaso de energía calórica de un medio a otro. Esto ocurre cuando dos sistemas que se encuentran a distintas temperaturas se ponen en contacto, permitiendo que el flujo de la energía del punto de mayor temperatura al de menor hasta alcanzar un equilibrio térmico en el que se igualen las temperaturas. Otro concepto que debemos tener en cuenta es la temperatura. Podemos decir de forma sencilla que la temperatura es una magnitud física que permite medir la cantidad de calor que hace en un cuerpo, objeto o ambiente. Hablemos de algunos métodos de la transferencia del calor. Conducción. En la conducción, la transferencia de calor ocurre cuando un cuerpo u objeto está en contacto con otro. El calor por conducción se produce cuando dos objetos a diferentes temperaturas se encuentran en contacto. El calor fluirá a través del objeto de mayor temperatura hacia el de menor, buscando alcanzar el equilibrio térmico. Ambos objetos a la misma temperatura. Convección. Tiene lugar en líquidos y gases. Esta se produce cuando las partes más calientes de un fluido ascienden hacia las zonas más frías, generando de esta manera una circulación continua en el fluido, es decir, la corriente convectiva, y transmitiendo así el calor hacia las zonas frías. Y por último tenemos la radiación. La transferencia de calor por radiación no necesita el contacto de la fuente de calor con el objeto que se desea calentar, a diferencia de la conducción y convección. Por ejemplo, los rayos del sol. Los materiales que necesitamos para realizar este experimento son una cuchara metálica, un vaso de vidrio, agua caliente, un recipiente metálico, es decir, una olla pequeña, agua a temperatura ambiente y por último, una estufa. Experimento 1. ¿Qué sucede cuando vierta agua caliente en el vaso con la cuchara metálica dentro de este y lo deja por un tiempo determinado? Hipótesis 1. La cuchara metálica no experimentará ningún cambio respecto a su temperatura. Hipótesis 2. La cuchara metálica experimentará un cambio significativo respecto a su temperatura. Indicaciones. Bajo la supervisión de un adulto, calienta agua. Luego pone en un vaso de vidrio la cuchara metálica y vierte el agua caliente. Espera 5 minutos y observa qué sucede con la cuchara metálica. Repetimos este mismo proceso con cuchara de plástico y de madera. Podemos concluir que el metal es un buen conductor del calor. Al momento de ponerlo en contacto con el agua caliente, la cuchara absorbió gran parte del calor hasta igualar la temperatura. Luego de 5 minutos, al retirar la cuchara y tocarla, estaba muy caliente. Hay materiales como la madera y el plástico que no conducen bien el calor y no absorbieron tanto calor como el metal. Experimento 2. ¿Qué sucede con el agua y la olla al estar sometida por varios minutos a fuego sobre la estufa? Hipótesis. Hipótesis 1. Al pasar el tiempo dentro del agua, se formará una corriente de circulación, en donde las masas calientes suben y las frías bajan. Hipótesis 2. Al pasar el tiempo dentro del agua, no se formará una corriente de circulación. El agua se mantendrá estática. Indicaciones. Un recipiente metálico, es decir, olla pequeña, agua a temperatura ambiente y estufa. Bajo la supervisión de un adulto, enciende la estufa. Pone en el fogón la olla y vierte agua a temperatura ambiente en ella. Espera 10 minutos y observa qué sucede. Conclusiones. Al calentar el agua ocurre un proceso de convección en el cual el agua se calienta poco a poco.
el agua más cerca al fogón y por obvias razones más caliente desciende, para darle paso al agua más fría hasta que todo tenga la misma temperatura. Podemos también decir que al final el agua experimentó un proceso de evaporación. Respuestas finales. La importancia de la transferencia del calor se puede ver en diferentes ámbitos, como en la naturaleza. En la naturaleza, la transferencia del calor permite que el flujo de energía proporcione diferentes cambios físicos que mantienen una actividad ecológica. También en el hogar, la transferencia del calor es fundamental para diferentes procesos cotidianos, como el cocinar, y para otros procesos como mantener el cuerpo con una temperatura estable. Y por último, en la industria, la transferencia de calor permite el cambio físico y químico de muchos materiales que luego serán utilizados para generar diferentes productos. La diferencia entre conducción, convección y radiación es que la conducción es el proceso por el cual se transfiere calor entre dos objetos a través del contacto físico directo, como pudimos observar en el experimento 2. Mientras tanto, en la convección, el calor se transfiere mediante un fluido, como un líquido o un gas. Y por último tenemos la radiación. En la radiación, el calor se transmite a través de las ondas electromagnéticas y no hace contacto, es decir, no se tocan. Una diferencia entre la conducción y la convección es que en la conducción el calor viaja desde un área con alta temperatura a un área con baja temperatura. Mientras tanto, en la convección el calor se mueve de un área con baja densidad a un área con alta densidad. Muchas gracias por su atención.